A nuestros asistentes en el Planetario de Bogotá, en el auditorio, y a todas las personas que nos acompañan en las redes a las charlas de los astronómicos ACDA, que hace 38 años ofrece casi 4 décadas charlas gratuitas en el Planetario acerca de diferentes temas relacionados con la astronomía y las ciencias relacionadas con la astronomía. Hoy vamos a desarrollar una charla por la cual queremos agradecer a Omar Alfonso Borges, pero ahorita vamos a dar los detalles. Se llama Entre los mitos de la ciencia y la tecnología, un tema que es de absoluta relevancia en el sentido de que hoy en día hay un contenido que nos ha llevado a automatizar muchos de a ignorar qué es lo que hay debajo de ellos, pero también que nos lleva a pensar cuál es la verdadera pasión o la verdadera importancia que tiene todos los procesos de desarrollo científico que están montados sobre la tecnología. Y para eso invitamos en el día de hoy, queremos agradecer a Omar Alfonso Borges Pacheco, compañero que ya nos ha acompañado en oportunidades anteriores, que es, ahora se me olvidó, se me borró la presentación. El compañero Omar estudió licenciatura, es magíster en física de la Universidad Nacional, es especialista en matemáticas aplicadas de la Universidad Sergio Arboleda, hizo una maestría en historia y comunicación de la ciencia en la Universidad de Valencia y tiene estudios en filosofía de la física en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad en Santiago de Chile y además es docente de la Universidad Distrital. Entonces le agradecemos muchísimo nuevamente a Omar y le queda con el auditorio. Al final vamos a hacer las preguntas que puedan surgir en las redes o aquí en el auditorio. Sí, ¿tú me vas a pasar o cómo? Hay una forma de pasar. Sí, yo les digo, sí. Bueno, buenos días para todos. Bueno, nada, pues digamos que el objeto de la charla es un poco orientarnos sobre lo que hace la ciencia, lo que hace la tecnología un poco con la sociedad actual, viniendo a través de ejemplos del pasado y cómo uno puede, digamos, reflexionar sobre su realidad, especialmente en la enseñanza de la ciencia, en el conocimiento de la ciencia. Entonces me parece, digamos, relevante ese trabajo. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, yo siempre inicio así mis charlas, esto siempre es un cliché mío, con Descartes, frase que me ha salvado bastantes veces. Posible es que me equivoque y tome por oro y diamantes lo que solo es cobre y vidrio, ¿cierto? Nunca sabe cuándo está insinuando decir la verdad y podría estar bastante equivocado de entrada. Siempre es bueno salvaguardar eso. Por supuesto, como lo digo ahí, yo no vendo verdades, son sugerencias. De hecho, quizás son ideas infundadas mías que trato de corroborar con diferentes documentos, libros, etcétera, como para tratar de dar fortaleza a las ideas que tengo yo respecto a la ciencia, a la tecnología, ¿sí? Respecto a la enseñanza particularmente. Me basta con hacerlos reflexionar al respecto de ese tema, hacerlos pensar un poco sobre lo que es la ciencia y la tecnología. Entonces digamos que el objeto es ese, más que cualquier otra cosa, es la reflexión. Por favor. Bueno, digamos que este es un pequeño índice de los tópicos que quiero tomar. Primero, la inspiración, el estudiante como zombie. Yo que lo vivo a diario, a veces lo veo así, un estudiante tipo zombie encantador. Hablar un poco de qué es mito, leyenda. Y aquí toco 3 tópicos fundamentales que tratan de mostrar esos mitos, esas leyendas que hay dentro de la ciencia y que nos hacen hacer la ciencia, particularmente en la localidad o en Colombia, de una manera que pues yo siento que no es la mejor, ¿sí? Y que quizás podríamos mejorar. Hablo de la subordinación de la tecnología a la ciencia, porque a veces la gente suele pensar que como que sin ciencia no hay tecnología, cosa que realmente no es cierta. O sea, puede existir tecnología sin ciencia y lo que trato de hacer es mostrar algunos ejemplos en donde la tecnología emerge sin necesidad de estar pensando en hechos científicos. Y también algunos monstruos de la ciencia y la tecnología, como los rayos X y la inteligencia artificial. Bueno, algunas conclusiones, marcha final y por supuesto siempre algunas referencias que son supremamente importantes para validar lo que uno está diciendo. Dale, por favor.
Ahí estamos, con nuestro libro. No mucho, eso es de los dos, pero hay una inspiración. Primero, la experiencia docente. Pues, como lo decía aquel compañero al inicio, pues soy un profesor de la Universidad Distrital, llevo bastantes años enseñando ahí, llevo enseñando alrededor de unos 12, 13 años en diferentes carreras, en ingeniería eléctrica, en tecnología eléctrica, en licenciatura en física, ahora en la carrera de física. Y pues evidentemente uno nota las actitudes del estudiante respecto a lo que es el conocimiento científico, particularmente pues la física y las matemáticas, ¿sí? Y a veces es un tanto frustrante darse cuenta que el estudiante no piensa la ciencia, no vive el estudio como debería vivirse, sino solo hay una cosa que hacer, que pues yo también los entiendo, tranquilos, es sobrevivir. Básicamente uno tiene que sacarse 5 o 4 o 3, con el 3 basta, mi hermano, usted ya está al otro lado, ¿sí? Y entonces todo el mundo vive así, pero no está ese goce, ese placebo, ese deseo del conocimiento, ese deseo del saber. Y eso es bastante, digamos, triste, me parece un tanto deprimente eso, ¿sí? Y lo vivo seguido, ¿sí? Entonces, digamos que esto es lo que hace que yo me inspire para hacer este tipo de charlas, inquietudes de estudiantes, ¿no? Comentarios de cafetería, todos los que me conocen, a la luz del vicio, cuando estamos echando perico, tinto, ¿cierto? Entonces empiezan a preguntarme, profe, ¿qué pasa con la física? ¿Qué pasa con las fuerzas? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Qué pasa con la mecánica cuántica, relatividad general? Bueno, es un número de cosas que empiezan a cuestionarme y que siento altas inquietudes y miedos y dudas respecto a la ciencia, ¿sí? Es interesante porque en el libro de Ciencia sin Seso de Marcelino Cereijido, ¿sí? Que es un científico que trabajó en México bastante tiempo, pero es argentino, él trabaja en el área de las ciencias biológicas y él nos plantea un problema al inicio del libro, básicamente es el inicio del libro, realmente el libro es bastante extenso y tiene muchísimos capítulos que hablan de número de circunstancias, pero él plantea que él con sus estudiantes también tiene charlas de tinto, charlas de café, y que él siente que nosotros como profesores en algún momento engañamos a nuestros estudiantes. Y a veces yo me descubro y digo, oh sí, yo formo parte de ese engaño, que es que entonces yo estoy en clase y le digo, hola compañero, San Newton dijo, Einstein dijo, Kepler dijo, ¿sí? Pero pues de gente del pueblo chipcha uno nunca menciona casi nadie, porque no tiene muchos referentes. O a veces les digo, ¿quién es Francisco José? Pero pues la gente no sabe. Entonces ahí uno no puede entrar como en ese Francisco José dijo. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces siempre uno los termina como engañando un poco respecto a lo que es la ciencia real y lo que es la ciencia aquí, nativa, de alguna manera. Bueno, lo del vendedor de libros, resulta que Marcelino tiene un ejemplo rápido ahí de que las librerías pues venden lo que tienen que vender. Y a veces uno es científico, académico, uno dice, qué tristeza la gente banal, ¿no? Qué tristeza la banalidad, que nos venden el tarot, nos venden cuestiones chamánicas, y lo triste es que la gente compra eso, ¿sí? Entonces yo digo, no entiendes la realidad. El mundo real es así. Básicamente, la venta de libros, por ejemplo. Él plantea que hay un vendedor que tiene unos libros ahí, tiene libros de esos de la ciencia en México, que son legendarios, y nadie los compra. Entonces él dice, yo no puedo poner unos libros de ciencia en México para que en la ventana o en la vitrina porque no me los van a comprar. Yo pongo lo que se vende, porque entonces, ¿qué hacemos? Porque es un negocio. Bueno, listo. Uy, es que ahí casi no... Ahí no me deja ver nada. Bueno, el caso es que, y en cuanto al Tunal, es porque yo compraba unos libros ahí en el Tunal, en una librería que había, siempre iba y los sábados y los domingos con mi señora, pero bueno, como que no mucha gente compraba, eso la cerraron y ahora montaron un negocio ahí de anime, otaku, hentai, bueno, cosas ahí chéveres. Entonces, bueno, pues es lo que pasa. Se enseña la ciencia sin contexto, uno encuentra a los estudiantes de electromagnetismo hablando de campos, hablando de gravedad, o a la gente del primer semestre hablando de fuerzas, pero la gente no sabe realmente en qué se está metiendo ni en qué está embalado, simplemente lo está haciendo por un estado de inercia. Eso es de que uno sea capaz de resolver la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace con fronteras sin fronteras, entonces uno ya es un genio de la física, y resulta que pues no, porque pues la realidad, el mundo real, más allá de la física también existe, y eso a veces parece que no pasara. Entonces eso es preocupante, ¿sí? El sofisma de la ciencia terminada, pues que básicamente hay mucho científico, mucho académico, mucho doctor, postdoctor, doctor, que
que como que se centra en un solo tema de la ciencia, se clava ahí, es esclavo de otro gran sensei de la física, y él ya cree que la física se acabó. Básicamente se queda en un tema y esa es la física. Todo lo demás no es física y la otra realidad tampoco que existe. Y esas son las cosas que me hacen venir aquí a hablar un poco de eso. Y el asunto del lobo solitario. Bueno, el lobo solitario es eso, que básicamente la ciencia en Latinoamérica, y lo plantea Cerejío, es hecha por un tipo solo, en una oficina, y casi que no hay ni ideas colectivas. Es más, es raro que haya interacción o correlación entre ciencias. Simplemente cada quien hace lo que puede y ya igual es doctor, ya con eso uno guerrea, ¿no? Básicamente es lo que generalmente pasa. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, entonces, para entrar así como en detalle rápido, busqué algunas definiciones de mito, como para ver qué tanto se acerca de eso a lo que yo quiero comentarles. Entonces, pues un mito es una historia, como dice ahí, fabulosa de tradición oral, que explica, digamos, siempre usa cosas como sobrehumanas, ¿no? Fuerzas sobrenaturales, cuestiones de ese estilo, y pues los ejemplos más típicos son los mitos de la ciencia, ¿sí? Pero les puedo decir que en la ciencia, es decir, los mitos de Grecia, perdón, pero los mitos de la ciencia existen, es decir, no es raro que uno cuando esté echándose el tinto o esté hablando con su estudiante, pues se pongan un alto halo estatus, las glorias de Einstein o las glorias de Newton, ¿no? Incluso el efecto de la manzana entra en un relato de mito, leyenda, o la triste historia de Hans Christian Ørsted, que a mí me encanta, y que la gente dice, no, es que el tipo tuvo suerte. Y no dice, discúlpame, qué mito tan raro. Como que él no sabía que iba a encontrar eso y solo lo encontró. Eso no pasa muy a menudo. Eso no le pasaría a uno cuando se encuentra algo tirado en el piso y luego descubre ciencia. Eso sería muy raro. ¿Sí estamos? Pero bueno, también es una historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona, de una cosa, y les da más valor de las que tienen, ¿no? ¿Cierto? Como poner efectos superlativos, ¿no? Exagerar, que eso lo hace uno en ciencia todos los días. Cuando yo les hablo a ustedes, yo les vendo la locura, ¿no? Yo les vendo unas cosas súper... Claro, es mi objetivo, ¿no? Que usted consuma ¿qué? El producto, porque yo también vendo, básicamente física. ¿Sí estamos? Entonces, pues yo a veces exagero esas cosas. Y persona, cosa o hecho reconocido por alto prestigio, pues en este caso pongo así como algo muy rock and rollero, heavy metalero, Elvis Presley, ¿cierto? Pero pues uno puede hablar de Newton, de Einstein, de Michael Faraday, ¿cierto? O de diferentes científicos que uno también pone en alta esfera. Incluso cuando vendo Arquímedes de Siracusa lo vendo a un nivel que casi los hago llorar de la emoción. Es una maravilla el tipo, ¿sí? Entonces, por ahí vamos jugando nosotros. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Leyenda. Bueno, aquí hice una pequeña diferencia, ¿no? La leyenda es una cosa que es más, digamos, una narración popular y generalmente tiene tradición oral, o sea, uno va contando unos tras otros, unos tras otros. Pero estas cosas que yo les digo a ustedes también, pues son cuentos que a mí me contó un profesor, ¿no? O sea, un profesor llegó en clase y me habló de la manzana o de Newton, y entonces yo vengo y le cuento a usted, entonces parece ser que la caída de una manzana hizo que Isaac Newton, ¿cuás? Gravitación. Si estamos, que es como lo que uno suele contar, ¿no? O cualquier cosa de ese estilo. Entonces, la narración, por lo menos educativa de la física, tiene altos mitos. Bueno, y a veces yo me encuentro que hasta en la ciencia seria, formal, contundente también. Yo siempre poniendo en el halo de mito o leyenda la materia oscura, que es una cosa que siempre me pone nervioso. Bueno, toca esperar, ¿no? Porque en algún momento la medirán y ya perdí. Mientras tanto, gravedad modificada. O bueno, no sé, esas cosas, ¿cierto? Bueno, aquí está el asunto de la leyenda negra, que ustedes saben que pues tiene que ver un poco con la conquista y que a veces la gente pues pone esa situación en un estatus de tristeza de que los indígenas, en fin, y se pone como en un halo romántico a veces supremamente exagerado. Entonces, eso es el tipo de leyendas, ¿no? Leyendas urbanas o personas que se convierten en ídolos. Básicamente lo que les vengo comentando hasta este momento. Un ejemplo ya, digamos, más cotidiano, lo del chupacabras, ¿no? Que también es una leyenda que ronda en el campo, ¿cierto? Dale, gracias. Bien, entonces, digamos que de manera rápida, sencilla, simple, yo digo que hay unos mitos y unas leyendas en la ciencia, ¿sí? Aunque siempre el científico y los académicos quieren liberarse de lo místico porque pues realmente es como medio blasfemo uno hacer ciencia o crear conocimiento y no querer salir de eso, ¿cierto? Porque pues la ciencia es ciencia y la religión es religión y el mito es mito, entonces ¿cómo así? ¿No? Pero pues es casi inherente a nosotros hacer eso, crear mitos, crear leyendas dentro de la misma ciencia o dentro de cualquier contexto. Entonces aquí tengo un ejemplo
muy interesante que ya tiene que ver es con la gesta entre los discípulos de la ingeniería, los alumnos de la física y los creadores de la verdadera ciencia. O sea, matemáticos, ingenieros y físicos peleándose, porque supuestamente ellos son los mejores y ellos sí saben. Cuando uno dicta clase, lo primero que encuentra es esa gente que estudia física y dice, yo estudio física, ¿sí? Y los ingenieros, pobre ingeniero. O un matemático que dice, la física es una porquería. Lo digo porque a toda esa gente le he enseñado, matemáticos también les he enseñado. Y uno dice, ok, interesante, ¿sí? Entonces resulta que como que todos son pro y nadie es pro. ¿Me entienden cómo es? Entonces, dale al video a ver si nos funciona. Gracias. A ver si suena. Oye, ¿y si yo entro a tu clase? ¿Por qué harías algo así? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haría? Pues he estado pensando en hacer mi doctorado y él quiere enseñar. ¿Por qué no? Howard, aprecio mucho tu gesto, Fueron y pero nos dejaron. esta es una clase Dale, de... tranquilo. Yo mientras tanto les voy explicando. Bueno, no sé, yo creo que algunos o casi todos han visto The Big Bang Theory, ¿no? Una serie de, bueno, sí, de ese humor americano, ¿no? Donde son así, es tipo Friends, ¿no? Son amigos y ven aventuras y no sé qué. A veces yo le digo a mis estudiantes que cuando estudian física, como que a veces llegan a estudiar física y creen que están como en The Big Bang Theory, ¿no? O en Friends, donde los manes llegan y dicen, buenas, vamos a jugar videojuegos, pero nadie echa cuentas, nadie raya, tienen novia y todos son felices, pero uno que está aquí sabe que hay momentos en que uno pues no tiene el tiempo, no tiene la disponibilidad y hay que rayar, como digo yo, hasta vomitar las ecuaciones de Laplace, de gravitación. ¿Me hago entender o no? Entonces esa parte no se la cuentan y la gente llega en una utopía feliz a hacer física, hasta que llega un día que alguien le dice a uno, bueno, resolvamos los primeros 50 problemas del Resnick. Y él quiere enseñar. Profe, ¿cómo es posible? Y cosas así. ¿Me va a entender? Entonces, obviamente, es una ruptura mental muy salvaje. ¿Qué pasa acá? En este capítulo, Howard, el hombre de camisa, digamos, a cuadros, por ahí está sonando. Vuelve a preguntar por qué no y yo te... Sí. Oye, ¿entro a tu clase? Oye, ¿y si yo entro a tu clase? ¿Por qué harías algo así? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haría? Oye, ¿y si yo entro a tu clase? ¿Por qué harías algo así? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haría? Pues he estado pensando en hacer mi doctorado y él quiere enseñar. ¿Por qué no? Howard, aprecio mucho tu gesto, pero una clase de física de posgrado. No creo que entiendas una palabra de lo que estoy hablando. Vuelve a preguntar por qué no y yo te digo. Sheldon, yo soy más listo de lo necesario para tomar tu clase. No. Sí. ¿Cómo determinarías el estado fundamental de un sistema cuántico sin solución exacta? Usando una función de onda y variando sus parámetros hasta llegar a la solución con menos energía. ¿Tienes idea de cómo integrar x cuadrada por e a la menos x de memoria? Con el truco de Feynman, derivación bajo el signo integral. ¡Ay, señor! ¿Cuál es la correcta interpretación de la mecánica cuántica? Ya que cada interpretación nos da la misma respuesta a cualquier medida, todas son correctas. Pero como tú crees en la interpretación de los universos múltiples, te diría esa. ¿Ya crees que soy capaz? ¡No! Por favor, tal vez tú fuiste a la escuela un par de años más que yo, pero los ingenieros somos tan listos como los físicos. ¡Retráctate de inmediato! No. Hola, ya. Bueno, nada, yo creo que el video dice más que cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente lo que quiero dar a entender es eso, ¿no? Básicamente él es ingeniero, pues el físico dice, ¿de qué estás hablando? No sabes de qué estás hablando, pues porque no eres físico, simplemente eres ingeniero. Obviamente yo aquí lo que trato de hacer es probar que el físico está equivocado y que en alguna circunstancia contraria, quizás también el ingeniero está equivocado, ¿no? Pero esto es lo que se vive. O sea, básicamente esto es una realidad de nuestra sociedad. O sea, uno encuentra al estudiante de física haciendo eso, el estudiante de licenciatura en física haciendo lo mismo. Tipos diciendo, pues si son ingenieros, eso es para ingenieros, profe. O uno usa un libro, por ejemplo el Resnick,
Oye, yo soy ingeniero, usted debería enseñarme con un libro ruso que yo tampoco entiendo, pero es un librazo. ¿Me entienden cómo es? Entonces eso no tiene como mucha gracia ni mucho sentido, y eso es lo que quiero que veamos, algunos ejemplos interesantes. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Oye, Entonces, primero, por ejemplo, lo que yo hago es trolear a la gente, me gusta trolear a la gente, a los estudiantes. Entonces yo le digo, el físico me dice, un estudiante de física, licenciatura en física, me dice, no, es que eso es para ingenieros. Y yo le digo, bueno, como usted conoce las leyes de Newton, es más, sabe cómo se deducen, sabe la derivada del momentum respecto al tiempo, no sé qué, entonces vamos a construir un puente porque todos sabemos, ¿o no? Entonces queda el problema, porque pues evidentemente uno puede saber mucha física, pero no va a construir el puente, porque el ingeniero sí sabe hacer el puente y usted no. ¿Sí ven la diferencia? Y ese es un punto crítico a veces, como que quieto, tienes que entender como las instancias del conocimiento, o sea, hay unas regiones para el conocimiento y cada quien tiene sus campos o dominio de conocimiento. Y hay que respetarlo, porque yo no soy capaz de hacer un puente, particularmente. ¿Sí? No me gusta la física, los físicos son poco formales. Claro, un matemático está jugando en un espacio normado, hay conjuntos densos, compactos, esferas de radio épsilon. Obviamente uno de físico mira eso y uno dice, Dios mío, ¿qué están haciendo? Porque me pasó muchas veces, no entendía mucho, pero decía, bueno, interesante, ¿sí? Entonces son ámbitos distintos, son ámbitos completamente distintos. Y claro, el matemático garantiza la existencia de cualquier ecuación diferencial o solución de la ecuación diferencial, pero a veces difícilmente es capaz de resolver una ecuación diferencial de variables separables o una homogénea porque el man no está preocupado por eso. En el momento en que él garantiza el teorema de existencia, él dice, ya está. Ahora, oye, y es una respuesta típica de matemático, pues hágalo usted. Porque usted es físico, usted sí necesita saber la respuesta porque usted quiere una función del calor o del campo eléctrico, de la energía o lo que sea. ¿Me hago entender? Entonces es bastante diferente. El ingeniero, el físico es pura teoría, pero en la práctica nada, ¿cierto? O sea, el ingeniero dice, no, es que esos físicos hablan y hacen cuenta ya, pero esos tipos no hacen nada, mientras que yo hago un puente. Yo hago redes eléctricas, yo hago tal. Y entonces, claro, uno puede decirle, bueno, invéntese usted la relatividad general o la mecánica cuántica y entonces nos cuenta por qué los físicos realmente no hacen nada. ¿Sí van a entender? Son espacios, son ámbitos. Y a veces la gente no respeta esos espacios o presume de unos espacios que no conoce. Es un efecto que todos tenemos, es un efecto un tanto arrogante, pero todos lo tenemos, no os preocupéis. Y pues a eso voy. Es un efecto de arrogancia epistémica. Sí, eso, pues por supuesto, la gente de epistemología de la ciencia o del conocimiento de manera general, ¿no? Lo ha estudiado y es el famoso, que ha estado muy de moda en los últimos años, el famoso efecto Dunning-Kruger, que es básicamente, y yo creo que todos lo hemos vivido, como, eso es fácil. Y ya cuando uno se mete a hacer ese algo, se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces dicen, es el sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Así como el tipo solo sabe multiplicar, pero él dice, eso yo me hago 3 integrales triples de volumen o lo que sea y tremendo. ¿Entienden cómo es? Y resulta que no. Y pues esta es la curva de arrogancia epistémica contra conocimiento. Entonces cuando uno tiene poco conocimiento, y nos ha pasado a todos, todos vemos como, pues yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Y de pronto se empieza a dar uno cuenta que de pronto, ya no, cuando empieza a aumentar su conocimiento, se empieza a dar cuenta que no lo tiene tan claro, ¿no? Como que, De hecho, ya digamos uno, no sé, 20 años enseñando física, entonces, y yo los miro y les digo, no ofrezco que yo tampoco sé física, mi hermano. Aquí me hago 3 rayas y trato de explicar algo. ¿Pero física? ¿En serio? ¿Saber física? Eso no es tan trivial, ¿sí? O, bueno, incluso esto hasta connotación religiosa tiene, ¿no? Ustedes han oído esa famosa frase de Salomón, el rey Salomón, que dice, entre más sé, más dolor siento. ¿No será porque de pronto uno se da cuenta de su altísima ignorancia? Muy interesante, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí hice fue preguntarme, oiga, venga, espere, entonces, ¿hay jerarquía? ¿Realmente hay una jerarquía? Es decir, si está primero los más poderosos matemáticos, luego la física y por último la ingeniería, o cómo es realmente la jerarquía entre ciencias, si es que existe la jerarquía. De hecho, pues obviamente no es una pregunta inocente que yo me haga porque se lo han preguntado muchos científicos y filósofos a través del tiempo y algunos han dado respuestas contundentes, pero yo tengo, digamos, una versión, ¿sí? Entonces, primero, parece ser que lo que es más poderoso son las matemáticas, que dan soporte, ¿no? Ahí trato de definirla, ¿no? Como una ciencia formal que emplea inferencias válidas, ¿cierto?
son las que llaman las verdades analíticas a priori, esto es muy kantiano, ¿sí? Luego viene la física, que es una ciencia fáctica, ¿cierto? Experimental, y entonces usa proposiciones sintéticas empíricas, o sea, pues hay que observar, ¿no? Hay que medir, hay que cuantificar. Y digamos que la ingeniería, en una definición que encontré, es como parte variada del conocimiento que se encarga de aplicar ideas de la ciencia y la tecnología, y a veces se ve como un arte, y a veces algunas personas lo ven como una ciencia. ¿M? Entonces, esa sería como la jerarquía, digamos, que tenemos en este momento sin discutir algo, sin discutir nada. Dale. Entonces, yo tengo unos estudios de caso, unos ejemplos en donde pasan cosas exóticas. Por ejemplo, está George Boole, ¿sí? George Boole desarrolla una cosa que se llama el álgebra de Boole, que es esa álgebra de unos y qué, unos y ceros, que si uno es verdadero, que cero es falso, y eso con eso uno hace esto, ¿cierto? Uno hace la charla, uno hace el computador, uno hace la presentación, uno hace todo con unos y ceros. Esos están ahí aunque uno no los ve. Entonces la pregunta es, ¿entonces George Boole se inventó la álgebra y George Boole estaba pensando en unos y ceros para esto? No. ¿George Boole se inventó esa álgebra y a alguien le importaba? No. Hasta que alguien encontró un trabajo, un cartapacio, 50 años, 60, 70 años después de haberlo hecho, que dijo, esto me suena, esto es interesante, esto podría aplicarse en algo. Antes está en el abstracto. Y hay algo interesante, es matemáticamente delicioso. Es decir, es válido, ¿sí? Tiene coherencia, tiene estructura, cumple normas algebraicas, es una maravilla, pero pues de ahí no va. Tiene que venir el ingeniero para darse cuenta de eso. Entonces nuestro amigo Claude Shannon hace ese tipo de paso del abstracto matemático a una realidad tangible, que resultan ser ¿qué? Los circuitos, ¿cierto? Tanto electrónicos como eléctricos. De hecho, él empieza no con electrónicos, sino con circuito ¿qué? Eléctrico, una casa, una residencia, luz prendida, 0, no hay luz, y juguemos esto, juguemos el juego. Y empieza a crear ese tipo de estructura, las compuertas, o de ahí derivan las compuertas lógicas, ANSOR, bueno, las que ustedes conozcan. ¿Sí estamos? Entonces, es un camino de las matemáticas al conocimiento, ¿van a entender? Y hacia la ingeniería. Es un aporte en una dirección hacia otra dirección. Tengo otro ejemplo. Siempre los miro así feo y les digo, para tristeza de los físicos, el que desarrolla el principio o la segunda ley de la termodinámica no es un físico, es un ingeniero. Sadi Carnot, ¿sí? El padre de Carnot también es matemático, tiene unos trabajos interesantes sobre una cosa que me gusta mucho mencionarle a mis estudiantes, que es el famoso jerk, que es como una tercera derivada en las leyes de Newton. Bueno, pues un tema, digamos, interesante. Y bueno, Sadi Carnot desarrolla unas ideas sobre una máquina térmica ideal, otra cosa que también es interesante en la ciencia, uno puede hablar de artefactos que ni siquiera existen, y luego todo el mundo lo mira a uno y le dice, la ciencia habla de la realidad, pero ¿quién ha visto la máquina de Sadi Carnot en acción? Nadie, pues porque no existe. Simplemente es un modelo ideal teórico que nos da un tope para saber qué tanto rendiría una máquina térmica. Sí, y además está trabajada con una cosa que tampoco conocemos, pero que hemos idealizado, que se llama el gas ideal. Amén. ¿Saben cómo es? Pero obviamente da cuenta de una realidad, o por lo menos nos enmarca la realidad, razón por la cual los modelos son supremamente importantes, aunque no es lo que quiero discutir. Y entonces, en fin, este tipo desarrolla ese principio y luego vienen los físicos, particularmente William Thomson, conocido como Lord Kelvin, y es Lord Kelvin quien realmente toma las ideas de Sadi Carnot y logra llevar eso al ámbito de las ciencias físicas y crear lo que nosotros llamamos la termodinámica, ayudado a su amigo James Prescott Joule, que son prácticamente máquina o equipo trabajando. ¿Sí estamos? Entonces, ese es un ejemplo de la ingeniería hacia la ¿qué? Hacia la física. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos otro estudio de caso que es de la física hacia las matemáticas, bueno, y también hacia la ingeniería si quieren. Nuestro amigo Joseph Fourier, que plantea lo que es la serie de Fourier, básicamente está resolviendo un problema físico que es el problema del calor. Pero sin embargo, las soluciones de las ecuaciones del calor llevan a crear unas funciones que son funciones armónicas, senos y cosenos, y genera digamos, un desarrollo matemático que es capaz de cubrir cualquier tipo de figura geométrica, cualquier curva, digamos, periódica, como las que se ven ahí, estas sierras, estas figuras. Entonces, es muy interesante porque eso se aplica en la física, se aplica en las matemáticas y se aplica en la ¿qué? En la ingeniería. Obviamente en cada ámbito tiene una aplicación, ¿no? Análisis armónico, teoría de grupos topológicos, en fin,
son unos espacios matemáticos para trabajar ahí. Y digamos en la ingeniería, pues todo lo que tiene que ver con señales. ¿Estamos? O sea que pues, es vital, ¿cierto? Entonces miren qué interesante. Y yo ahí les pongo el delta Dirac en signo de pregunta porque el delta Dirac es un invento de un físico que a veces los matemáticos hubieran querido inventar. Pero pues realmente surge en la física. ¿Me hago entender? Y luego pues bueno ya, uno lo usa. ¿Sí estamos? Que es algo muy interesante. Entonces, después de estos ejemplos, lo que yo les puedo decir a ustedes es, oiga, en mi opinión, se dan cuenta y no tengo referencias de, no, en mi opinión, no hay una jerarquía de ciencias, sino realmente hay como un flujo de conocimiento, ideas o información en cualquier dirección. Como que no hay una dirección estrictamente privilegiada, que sería como de abajo hacia arriba, como lo planteaba al inicio, ¿no? Matemáticas, física, ingeniería. Sino que pues uno nunca se imagina de ingeniería a matemáticas o de física a matemáticas, ¿me entienden? Eso resulta ser supremamente interesante. Entonces yo ahí demarco un poco lo que les estaba mostrando justamente en los ejemplos. Entonces yo digo, ¿será? Bueno, que somos humanos y de jerarquía, a veces nos gustan las jerarquías, aunque uno a veces no, y uno quiere igualdad, pero a veces hay jerarquías y a veces funciona mejor. ¿Me hago entender o no? Pero acá, entonces pareciera ser que de pronto están al mismo nivel en la estructura del conocimiento. Y quizás lo que hay es un flujo de ideas y conocimiento entre diferentes, ¿qué? Entre diferentes parcelas o áreas. Ahí sí los miro y les digo, ¿quién sabe? Es lo único que puedo decirles porque estoy haciendo un estudio de ¿qué? De caso. Los estudios de caso sirven para empezar a investigar un tema y tratar de profundizar en él, pero pues pueden haber excepciones o reglas que nosotros a priori no conocemos. Además recuerden, si hay algo que está de moda o ha estado de moda los últimos 50 años, el estudio de la filosofía y la historia de la ciencia. Así que ahí pueden haber aparecido un sinnúmero de modelos que yo ni conozco. Particularmente voy a hablar de uno que sí conozco y que es muy famoso, que es el positivismo. ¿Cierto? El positivismo científico es algo que en mi humilde opinión en Colombia aún practicamos bastante bien, casi de manera general, ¿sí? Y es nuestro amigo Augusto Comte. Hay algo interesante de Comte, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, pero Comte es un filósofo que no tiene títulos académicos. Es decir, no es físico, no es ingeniero, no es matemático, es filósofo. Y tampoco terminó una carrera ni tiene una formación así como la que nosotros siempre vendemos, ¿no? Hasta que se vuelva doctor o algo así. No, nada. Simplemente el tipo genera, ¿qué? Conocimiento. Verdadero o no, eso ya es otra cosa, pero genera un conocimiento. Entonces él escribe un libro que se llama Curso de Filosofía Positiva entre los años 1830 y 1842. Y tiene una versión un poco de lo que es la forma en que debería construirse el conocimiento científico y nos habla primero de unos estadios del conocimiento que él cree que ha tenido la humanidad a través del tiempo. Y yo creo que todos cuando estudiamos física o estudiamos ciencia de pronto estamos de acuerdo, y es, la gente empezó creyendo en ideas religiosas, teológicas, ¿cierto? Seres sobrenaturales, y pues se convierte en una explicación sobrenatural. Pero el conocimiento evoluciona y entonces ahora resulta que hay una idea mucho más, un poco más chévere, que es el pensamiento metafísico, donde uno dice, no, mentiras. Lo que pasa es que un Tales dijo que el agua que es donde se origina todo, o el aire, o el aperón, o yo qué sé. ¿Sí estamos? Y entonces aceptamos ahora esas ideas naturales. Y por último, ya Comte dice, no, y llega el estado más importante, digamos, del conocimiento y de la ciencia, que es el estado positivo, que es cuando uno crea ciencia o descubre leyes a través de la observación, ¿cierto? Y discierne la ley natural. Es ahí donde es poderoso el conocimiento, y eso es a lo que tenemos que aspirar todos y todas las ciencias, al estado positivo. Y aquí, porque es importante decirlo, él cree que las ciencias tienen jerarquías, que es lo que yo estoy tratando de buscar, ¿no? Entonces, para él sí hay unas jerarquías. Claro que él es complejo, ¿no? Yo estoy aquí haciendo un juego. Él es complejo, o sea, él es muy serio y riguroso, ¿sí? Entonces, él tiene esa jerarquía. Primero las matemáticas, luego la astronomía, luego la física, la química, la fisiología, y la sociología, ¿sí? Están jerarquizadas en una pirámide. Así que no es trivial lo que él plantea, ¿sí? Bueno, digamos que Comte genera unas formas de pensar la ciencia, que son el positivismo lógico, el fenomenalismo radical, el convencionalismo y el instrumentalismo. Cada una versiones un tanto diferentes de lo que es el positivismo, ¿sí? En mi opinión, y a veces he leído mucho eso, y es que el positivismo es una especie de pensamiento filosófico germen
que si bien funciona muy bien en las ciencias puras, que yo creo que casi todos aquí somos como de ciencias fuertes, física, ingeniería, matemáticas, astronomía, ¿sí? Suena bien y pega muy bien, pero como el mundo no es solo eso, también hay otras formas de pensar. Y entonces cuando vienen las ciencias sociales y nos dicen, hola, las cosas ahí no funcionan tan chévere, porque además el anhelo del tipo es que todos hagamos filosofía positiva para todas las ciencias, ¿sí? Y además cree que existe un método científico igual e idéntico para todas las ciencias, ¿estamos? Obviamente a través del siglo XX se ha probado que eso es mentira, porque los objetos de estudio son completamente diferentes, entonces uno no puede abordar todos los temas de la misma manera y usar siempre el mismo método para encontrar la respuesta, ¿sí? Dale, por favor. Y ahí está, ¿cierto? Pero a un nivel bastante complejo, ¿no? Estamos hablando de una pirámide en donde las matemáticas soportan a la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Tengan presente que Comte es como de los pioneros de las ideas de la sociología, ¿sí? Y genera unas flechas que generan como unos tipos de rangos, ¿no? Por ejemplo, vamos de lo simple, que sería lo matemático, a lo complejo, que sería la sociología, y ahí nos muestra una flecha en donde se va incrementando la complejidad. Y quizás en ese sentido a veces, y a mí que me gusta, insisto, trolear a los estudiantes es una maravilla seguido, y es el ejemplo típico, yo les digo, claro, cuando ustedes tratan de aplicar el método científico de la física a las ciencias sociales, a veces se estrellan, y siempre hago el mismo ejemplo. Esta semana ya lo hice 3 veces, uno para cada curso, y ahora lo voy a hacer otra vez. Tengo un borrador en mi mano y lo dejo caer. Y yo les pregunto, ¿y si lo hago en China, qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo. Pero ahora yo estudio a la gente de Colombia y estudio a la gente de China. Y entonces evidentemente van a encontrar que hay unas variables completamente diferentes, ¿sí? Y quizás la norma o regla general no es tan fácil de encontrar entre sociedades. Por ejemplo, hablando de un estudio tan complejo como puede ser el estudio sociológico. ¿Me van a entender? Entonces, eso es, digamos, en esencia lo que les quiero contar en esta primera parte de los mitos. Un mito que creo que es muy fuerte y quizás deberíamos revisar con más cuidado y tener cuidado de respetar rangos de conocimiento y tener presente que incluso sí somos iguales en jerarquías y generamos conocimiento que fluye de una ciencia a otra. ¿Entender? Es lo que yo creo que podemos reflexionar de esto. Dale, por favor. Bueno, me da nervios contarles porque sé que el tiempo me presiona. Me pongo nervioso. Uy, Dios mío. Bueno. Pero les voy a contar, lo voy a contar un poco más rápido, pero creo que este es el fuerte de esta charla y tiene que ver con que la tecnología es una subsidiaria de la ciencia y realmente la ciencia es la que genera eso. Y uno podría decir que quizás eso es cierto, quizás eso funciona lindo, cuando uno habla de revolución industrial, revolución francesa y todo lo que tiene que ver con esos periodos de allá en adelante, uno puede casi siempre decir que la ciencia y la tecnología ya están amarradas y están al nivel. Pero el mundo no es solo ese periodo, ¿no? El mundo, la sociedad ha tenido muchos periodos. Y entonces en esos periodos uno puede encontrar un número de inventos, ¿cierto? Tecnología que no tiene nada que ver con la ciencia, pero que funcionan, ¿sí estamos? Y eso es lo importante. Dale, por favor. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, en cada diapositiva yo pongo un autor, ¿no? Yo me voy basando en unos autores. Ahí está Basala, que escribe un texto sobre ciencia y tecnología que es muy interesante y particularmente que les cuento un poco es lo que él plantea en su libro, ¿sí? Entonces habla un poco del problema de la discontinuidad y la continuidad en el relato de la historia de la tecnología, no de la ciencia, ¿sí? De la tecnología. Y entonces va a plantear ciertos problemas por los cuales él cree que nosotros nos hemos comido el cuento de la discontinuidad en la evolución de la tecnología, cuando él plantea que la tecnología tiene una evolución estrictamente continua, ¿sí? Entonces, eso es algo supremamente interesante, ¿sí? Entonces, los cambios discontinuos son cambios de manera aislada, es decir, apareció un genio revolucionario que dijo, ¡pum! Y con ese genio, ¿todo qué? Cambió. ¿Sí estamos? Eso es discontinuidad. Básicamente, un boom en el camino que nadie esperaba. Pero realmente lo que este tipo quiere probar es que ese boom no es tan boom ni tan inesperado y que quizás está demasiado conectado con el pasado tecnológico, ¿sí? Esto es supremamente interesante. El cambio continuo en la tecnología, entonces él plantea que los cambios en la tecnología se presentan de manera suavizada y siempre con unos antecedentes que se pueden rastrear en el tiempo. Lo que voy a tratar aquí es de poner un ejemplo en donde hay un dispositivo que tiene unas transformaciones en el tiempo, pero quizás uno sería capaz de escanear
ese objeto desde la antigüedad hasta estas épocas. ¿Sí estamos? Y decir, pues sí, tiene una evolución, digamos, continuada. El término revolución científica aparece por la Revolución Francesa, creo que eso muchos lo sabemos, es una cuestión más de carácter política, ¿cierto? Disruptiva, fundamentada en las revoluciones de las orbes celestes de Copérnico, de que sí, vamos a hacerlo, es un cambio radical, ¿sí? Y por eso no habla de revolución cuántica, de la revolución de la relatividad y un sinnúmero de revoluciones. Aunque, bueno, este tipo le da mucha madera al concepto de revolución, ¿no? Y yo muchos libros que tengo en mi casa dicen que revolución. Por ejemplo, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn es un libro legendario. Todo el que habla de historia o filosofía de la ciencia, eso lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha revisado, porque es el libro insignia, ¿sí? Yo tengo uno que se llama Revoluciones en Física y también va de eso. Yo tengo el de Revoluciones de Diana Uribe, que fue un excelente regalo que me hicieron. También. Entonces es como revolución, 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 ¿no? Entonces, bueno, como que todo es revolución, ¿no? Y entonces resulta que este tipo dice, no, quietos, como que no. ¿Me entienden? Es interesante, ¿no? No estoy diciendo que sea cierto tampoco, pero es interesante. Siendo esto así, el cambio tecnológico es debido al cambio científico y se presenta una relación de subordinación por parte de la tecnología respecto a la ¿qué? A la ciencia, ¿sí? Allá pongo a Jobs como, uy, no venía nada, pero aparecí yo y ahora estamos acá. Pero pues probablemente no es así. Y aquí tengo un ejemplo sencillo. Primero, se suele pensar eso, que la ciencia controla la tecnología y que la tecnología básicamente obedece a los designios de la ciencia. Uno. Sin embargo, uno puede mostrar un ejemplo sencillo, clásico, que tiene que ver con las herramientas antiguas, primitivas. Básicamente uno ve eso y uno, sin estar allá, uno intuye que hay una figura que parece ser un cuchillo. Un cuchillo que usted también tiene ¿dónde? En su casa, para hacer o realizar cocer sus alimentos, ¿no? Básicamente. Entonces, la pregunta es, o sea que nuestro cuchillo, como está tan lejos en el tiempo y es una alta tecnología, ¿no tiene nada que ver con ese cuchillo antiguo? Esa sería la pregunta. ¿Sí estamos? Y tengan presente que hay algo interesante. Los tipos hacen esa tecnología antigua sin ciencia. O sea, escasamente parece ser que han hecho su descubrimiento del fuego y los tipos hacen con herramientas. Si hablamos de ciencia y cuando la gente habla de ciencia, generalmente lo hace hablando de la ciencia que surgió ahorita, ¿no? En 1500, en 1600, y estamos hablando de prehistoria. ¿Ciencia? ¿Me hago entender? Pero bueno, ellos hacen eso. Y de hecho es muy interesante preguntarse, eso lo comentaba yo a alguien esta semana, y es, los tipos crean y hacen aleaciones metálicas, hacen elementos o estructuras químicas, pero les pregunto yo, ¿ellos saben qué están haciendo a priori? O sea, ¿saben de metalurgia, de los elementos, el cobre, esta aleación con estaño, si funciona o no funciona? ¿Hay un carbono? ¿Qué hay? No, ellos no saben eso. Ellos solo lo hacen, y es a través de la empiria, básicamente, ¿sí? Evidentemente la empiria puede formar parte integral del conocimiento científico, pero no es la ciencia, y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces es interesante. Y eso ocurre en la antigüedad y solo se puede explicar hasta más o menos cuando empieza el siglo XIX, cuando ya la gente empieza a entender la química después de Anthony Laurent de Lavoisier, de todos estos químicos, de John Dalton, de todos estos personajes, y entonces uno dice, ah, claro, ahora sí sabemos más o menos qué estamos haciendo. Antes no. Incluso el tipo del libro dice que incluso en la actualidad podrían haber reacciones o cuestiones de carácter químico que hacen los ingenieros en el mundo moderno y no saber estrictamente químicamente por qué funciona, pero que funciona. Es interesante, ¿sí? Y incluso hay algo muy interesante y es, oiga, la tecnología crea estructuras, instrumentos complejos como edificios, sin necesidad a priori de altísimos conocimientos científicos o lo que llaman ciencia moderna. Y para eso están las pirámides y un número de estructuras que conocemos de la antigüedad, ¿sí? Entonces, esos serían los ejemplos. El tipo dice, la revolución industrial no tiene nada que ver con la ciencia de este periodo, ¿cierto? Además que todo son cambios de la ciencia textil o de la máquina de vapor, ¿cierto? Solo hasta el siglo XIX esta influencia de la ciencia en la industria se empezó a capitalizar. Sin embargo, es curioso porque eso contradice un poco lo que yo les decía, por ejemplo, el libro de Revoluciones de Diana Uribe siempre está haciendo entender que si no hubiera ese conocimiento científico, no hubieran esos ese tipo de conocimiento, la tecnología no estaría
generando sus efectos revolucionarios. Entonces tienen una perspectiva de la tecnología distinta. Y James B. Conant, que es un libro que me encanta, un libro maravilloso que se llama El entendimiento de la ciencia de James B. Conant, él también nos cuenta un poco eso, por la injerencia de la ciencia en los procesos tecnológicos. Dale, por favor. Bueno, aquí esto es un cuento que el hombre se hace en el libro. Habla de que este libro del origen de la revolución del turbojet fue inspirado en la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, y entonces hablan de discontinuidad en la creación de la tecnología, y que aparece un grupo de renegados que son capaces de crear un nuevo turbojet, y que estos tipos son capaces de generar una nueva tecnología para aeronaves. Así, espontáneamente, ¿no? Entonces, que pareciera ser que no tiene nada que ver con ningún motor del pasado. Evidentemente, cuando se miran los turbojets y se analizan, pues empiezan a encontrar un sinnúmero de influencias del pasado, de máquinas térmicas, de máquinas de vapor, de cuestiones, digamos, eólicas, ¿sí? Hidráulicas. Entonces, no es como que nos quieren decir que los tipos inventaron eso de la nada, ¿sí? Entonces, es una discusión que él tiene ahí. Y hay algo muy lindo, me gusta este ejemplo. Dice, según Basala, lo fundamental en estos procesos no son los factores sociales, económicos o científicos, lo fundamental es el aparato como tal. Obviamente el aparato tiene conexión con el contexto, eso no lo duden, ¿cierto? Siempre un aparato tiene conexión con su contexto, ¿sí? La máquina de vapor está en el contexto, está en el lugar donde es, cuándo es y por qué es, ¿sí? Y entonces está la relación entre tecnología y conocimiento, es el artefacto. La relación entre la ciencia y el conocimiento es el artículo científico, cosa de la cual seguramente muchos de nosotros que vivimos. Hay que hacer un artículo, cuando hay que hacer otro artículo, articulitis, artículo. Y aquí sería artefacto, artefacto, artefacto. Y el tipo dice que en las artes visuales sería ¿qué? Pinte, compa, pinte o arme esculturas. ¿Sí estamos? Entonces se hace como una especie de analogía, pero quizás la analogía que más me parece curiosa es la evolución tecnológica va por los artefactos, y según él la evolución tecnológica quizás sería parecida a la evolución de los seres vivos. Aló, ahí está lo pesado del asunto. Dale, profesor. Entonces les tengo un ejemplo. Todos que les gusta la termodinámica y vienen engomados con eso. Máquina de vapor. La máquina de vapor es un artefacto que gesta de alguna manera la revolución industrial. ¿Sí estamos? Que es necesario para que eso se dé, ¿sí? Pero la pregunta es si ese artefacto o aparato tiene o no tiene ¿qué? Antecedentes, ¿sí? Y hay mucha gente que suele pensar que no. De hecho, porque, no sé, porque este tipo, James Watt, es británico. Entonces, como tenemos una cuestión así como medio, que como él es de nuestro país, ¿no? Algo como de patriotismo, entonces decimos que él se la inventó. ¿Quién? Él solo. E incluso podemos armar un mito que trate de probar que él se la inventó solo, sin conocer nada más. ¿Me hago entender? Obviamente, pues eso hay que verlo, ¿no? Incluso miren, ahí dice, según Coke Taylor, comentador de la escena industrial británica, la máquina de vapor no tiene precedentes, apareció como Minerva del cerebro de Júpiter, ¿cierto? James Watt se sentó, hizo así, dice la historia que vio una tetera, estaba botando vapor y luego suaz, la máquina de vapor. Como se hace, ¿no? Entonces resulta que obviamente uno intuye que eso no es cierto, eso podría ser así, eso es muy raro. Entonces, miren, los relatos hablan que en 1775, imaginando la máquina a través del vapor de una tetera, pero lo que es cierto es que Newcomen ya había creado una máquina que hacía básicamente lo mismo. De hecho, él empieza a hacer la máquina de vapor de Watt porque está arreglando una máquina ¿de quién? De Newcomen. Es decir, le dijeron, oiga, arregles esta máquina, es que tiene un problema, la máquina de Newcomen está trabajando, haciendo extracción, haciendo sus cosas, y llega un momento en que se paraliza y deja de trabajar. No se sabe muy bien por qué, pero como que se satura. Entonces le dicen a Watt, oiga hermano, necesitamos que eso no se sature tan seguido, ¿qué podemos hacer? Y Watt empieza a trabajar en esa máquina y lo que hace es una mejora, le implementa otra forma de trabajo y es cuando empieza a mejorar la máquina. Y entonces crea la máquina de vapor. Ahí hay un video, pero se demora mucho y me hace perder el hilo. ¿Listo? Sí, lamentablemente porque es así. Aquí hay 4 videos, les voy a comentar rápidamente qué van. Y les recomiendo mucho este video. Einsteins de la antigüedad. ¿Han visto ese documental? Sí, creo que es de History Channel.
y aparecen grandes genios de la antigüedad, como Arquímedes de Siracusa, ¿cierto? Herón de Alejandría, Pilón de Bizancio y Tesibio. Bueno, ¿y esos tipos quiénes son? Bueno, Arquímedes creo que ese tipo no necesita presentación y todos lo hemos oído nombrar. Herón de Alejandría es un tipo que creó una cosa que se llama la aeropila, ¿sí? O eopila. ¿Y qué es eso? Pues resulta que eso es básicamente una máquina de vapor, solo que la creó más o menos digamos, estamos hablando cerca al año 0, ¿cierto? Nacimiento de Cristo, en esas temporadas en la Grecia antigua. ¿Y la máquina qué? Funciona, pues hace lo que uno a priori pensaría que hace un motor, que básicamente es ¿qué? Rotar. ¿Y cómo lo hace? A propulsión de vapor. Si quieres, hazme un favor, démosle play a este de acá, mira. A este, porque hay varios. Dale play como para que lo puedan de pronto ver funcionando, ¿sí? Su hallazgo más increíble no se usó en el teatro. De hecho, no se usó en absoluto. Pero hoy es lo que hace funcionar estos mecanismos de lanzamiento. Puede que atribuyamos el invento de la máquina de vapor a la revolución industrial hace 200 años, pero como muchos inventos modernos fue más bien un redescubrimiento. Esta curiosa bola de cobre se llama eolípilo. Puede que no parezca gran cosa, pero giraba a 1500 revoluciones por minuto. Fue la primera máquina de vapor del mundo. Delante de mí tengo la bola de viento de Herón de Alejandría, que muchos consideran la primera máquina de vapor 1800 o 1900 años antes de la revolución industrial. La caldera es estanca y está llena de agua. El fuego de abajo calienta el agua y produce vapor. El vapor solo puede ir hacia arriba, entrando en la bola y saliendo por dos bocas opuestas. Entonces se pone a funcionar la energía de los chorros de vapor, que obliga a la bola a girar sobre su eje. El agua calienta la caldera y el agua atrapada dentro. Cuando se calienta lo bastante produce vapor y vemos que salen gases por los tubos, y cuando la presión es lo bastante alta, la bola empieza a girar. El hecho de que Herón fuera capaz de hacer funcionar esto hace 2000 años le equipara con Albert Einstein. Si los griegos hubieran utilizado esta tecnología, el mundo no habría sido el mismo. Imaginen dónde estaríamos hoy si la revolución industrial hubiera sido hace 2000 años. Tienen un pequeño ejemplo, ¿no? Y realmente hay otros, hay uno que me encanta que es el de Pilón de Bizancio, que crea un autómata, o sea, básicamente un robot que funciona hidráulicamente, ¿cierto? Con efectos de diferencias de presión y que cuando uno le pone la copa en la mano, sirve vino, cuando desciende un poco más la mano por el peso, sirve agua y luego queda en equilibrio y uno se toma su buen vino, su vino tinto, automático. Y estamos hablando de alrededor de 250 años antes de Cristo. Supremamente interesante y bueno, uno pensaría que se acerca un poco a la robótica y a la IA de alguna manera en el mundo moderno. Entonces, muy interesante. Y en uno de los, digamos, referentes encuentra a Joseph Needham que dice que la historia prenatal, habla de la historia prenatal de la máquina de vapor y dice ningún hombre individual fue el creador de la máquina de vapor y tampoco lo fue una civilización, sino que es un proceso, es una evolución que va gestándose con el tiempo. Ideas previas, ideas primitivas que se van tomando y se van adjuntando, ¿sí? Dale. Esto. La bomba de agua. La fiesta podía ofrecer algo. Se adelantó muchísimo a Eso. Entonces, los argumentos de la discontinuidad son, o sea, de la gente que cree que los eventos ocurren espontáneamente, que hay un héroe que se inventó algo, el nacionalismo, como les decía, no, pues ese tipo es británico, es de los nuestros, pues él se la que, y armamos un relato, un mito, que lo pone en ese estatus, fácil, ¿cierto? Las patentes, aquí le dan mucha madera a las patentes, porque si bien es cierto, yo entiendo que cuando uno se inventa algo novedoso, uno quiere billete, y si uno quiere billete, pues uno patenta, para que otro no venga y diga que también lo
lo hizo y en eso tiene sentido. Pero el problema es que eso al parecer ha cortado ese proceso continuo de evolución de los artefactos, porque como usted se lo inventó, entonces ya nadie puede trabajar sobre él porque usted está terminando y es que robándose una idea, ¿me hago entender? Entonces cualquier modificación o cosa hay que decírsela a la persona de la patente, etcétera, es un problema. Entonces eso ha matado la versión continua de la evolución tecnológica. Digamos por ahí. Y algunas conclusiones es, primero se debe evitar la tesis de continuidad, según lo planteaba Sala, que implique que los artefactos surgen de manera espontánea. 2, un inventor con talento y los antecedentes son necesarios, y esto es muy matemático, pero no suficientes para la innovación o crear una revolución tecnológica, ¿sí? Puede pasar, pero no necesariamente es suficiente. Y la continuidad requiere un artefacto, pero no necesariamente solo el artefacto es un antecedente, porque las cuestiones de estructura social, temporal también son importantes, ¿sí? Y todos los antecedentes que uno se pueda imaginar, ambientales. Aquí está la imagen de la leyenda de Bati y la tetera. Vean al niño ahí sentado en la casa juicioso, viendo cómo sale ese vapor de la tetera y dice, voy a hacer la máquina de vapor. Y ya está. ¿Ah? Interesante. Dale. Y el último, a ver si, cómo corremos con esto. Miren, el tiempo vendrá en que se podrá tener una casa, una habitación entera iluminada con radio. La luz emitida por pinturas a base de radio sobre las paredes y el techo puede ser en color y en tono parecida a la luz de la luna, ¿sí? Palabras dichas por este señor en 1921, ¿sí? Imagínense qué alegría uno tener su casa, una habitación pintada a todas las paredes de radio. Pues al fin y al cabo brilla, ¿no? Y lo que queremos es luz, ¿sí? Y eso parece chistoso, hasta que uno se da cuenta que con la ciencia uno es capaz de hacer muchas tonterías, siendo muy inteligente, y eso es lo duro. O sea, uno dice, no, somos geniales, vamos a hacerlo, y luego se da cuenta, pues, de la catástrofe que está logrando. ¿Por qué? Porque, como dice aquí este tipo, este libro es muy hermoso, se lo recomiendo, Los mitos de la ciencia, de Leonardo Moledo, ¿cierto? Él es argentino, ya falleció, pero escribía unos libros de divulgación científica muy, muy interesantes. Incluso tiene una colección de libros que hablan como de la historia de muchas cosas, la historia de las estrellas, la historia de la materia, la historia de la energía, la historia de la ciencia ficción, son libros muy interesantes. Entonces, él plantea, el comisario inspector es el protagonista del libro porque es como un cuento, y dice, siempre es peligroso entregarse al mito, pero más aún en los momentos de entusiasmo. O sea, cuando todo el mundo está diciendo, esto es la panacea. Cuando uno dice, vamos papá, vamos Bitcoin, vamos Bitcoin. Bueno, ustedes ya saben más o menos qué pasa, vamos Bitcoin, uno mete su billete y luego pierde. Porque a Newton le pasó, ¿no? Newton dijo, yo soy un genio, me inventé la ley o descubrí la ley de gravitación universal, la ley de movimiento y todo. Dijo, yo tengo un billetico, tengo unos amigos que están metiendo plata en la bolsa, pues voy a meter. Lo que pasa es que los amigos entraron en el momento que era, pero él entró aquí. Entonces nos vemos. Pero era Newton, ¿no? ¿Cómo la ven? Así puede pasar. Dale, por favor. ¿Sí? Tengo dos ejemplos. Voy a ver si alcanzo a darlos los dos. Primero, los rayos X, que nuestro amigo Röntgen descubre en 1896. Dicen que por suerte, y lo pongo ahí por suerte, pero como dice Louis Pasteur, la suerte favorece a las mentes preparadas. Y si había alguien que estaba preparado para los rayos X es Röntgen. Está trabajando, tubo de rayos catódicos, tiene unos materiales, esos rayos generan unos efectos sobre estos materiales y producen una luz exótica, rara. Muchos científicos lo han visto, expertos en ciencia, pero nadie hace lo que hace ¿quién? Röntgen. Y por eso Röntgen, digamos, gana la carrera. ¿Sí estamos? Los llamó rayos X para no llamarlos rayos Röntgen, porque eso sería lo común, pero a él le parecían muy raros esos rayos, así que es mejor rayos X. Y pues cuando uno se enfrenta a una cosa que no conoce, uno lo que hace es, y eso es terrible, pero él lo hace, él dice, ven esposa, querida esposa mía, ven, vamos a probar unos rayos. Y entonces le dice a la mujer que ponga la mano y los exponga a los rayos X, pues para ver qué pasa. Y entonces, bueno, ahí yo no sé si ella estará feliz con la argolla de matrimonio ahí después de ese evento, pero lo cierto es que ella es la que pone la mano ahí, no Röntgen, ¿sí? Obviamente ella se muestra muy perturbada por ver su mano, ¿no? Es como ver la muerte, porque pues se ven los huesos. Entonces queda muy, muy impactada con eso. Y ese es el boom. ¿Y quiénes aparecen? Los del Daily Chronicle. Dicen, uy, un científico descubrió que podemos ver los huesos del cuerpo humano sin necesidad de romper. ¡Qué maravilla! Y dicen, y esto es la panacea, esto va a cambiar el mundo. Y sí, eso cambia el mundo.
y empieza a producir cosas muy buenas, porque todo no es malo, ¿no? Alguien dirá, no, es que este vino de tragedia, sí, pero también pasan cosas buenas, pero pasan muchas cosas que malas con lo lindo científico. Entonces, primero, la gente decía, oiga, eso es como que esos rayos no son tan buenos, esos rayos son como malos, tengamos cuidado. Entonces un físico, Elliot Thomson, dijo, creo que ahí está mal escrito, bueno, básicamente el tipo lo que dice es, voy a tomar mi dedo, el dedo que menos me importe, el que menos uso, sería esta puntica, y se lo voy a poner a los rayos X ahí. Voy a dejarlo más o menos 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, y les voy a probar que no pasa que nada. Y bueno, sí, al principio, pues bien, no pasó nada, se fue, sí le dolía un poquito, pero tranquilo. Luego se puso muy rojo, luego se hinchó y claro que estuvo a punto de perder el dedo. Es la fe científica, ¿no? Él dice, no pasa nada, pues no pasa nada, vamos a hacerlo. ¿Va a entender? Pero él es un científico, es un académico y él lo está haciendo, ¿sí? Y sí tenía efectos adversos. Obviamente a esto se unió Thomas Alva Edison y dijo, uy papá, negocio, billete, patentes, inventos, tecnología, vamos a hacerlo. El hombre que dijo, mire, le prometió a la prensa que iba a crear un aparato de rayos X que fuera capaz de ver el cerebro, porque ustedes saben que eso como es blando no se ve como se ven los huesos, ¿sí? Entonces todo el mundo esperando, pasaron meses y el man no lo encontró y se hizo el loco, pero se inventó un aparato delicioso, un aparato portátil, así, para escanear con rayos X. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Pues a comprarse el aparatico y jugar con los amigos y hacer que con rayos X y mira y meter la cabeza y meter las manos y pues quién se iba a imaginar, ¿cierto? ¿Cómo lo ven? Incluso empezaron a hacer, pues ¿por qué no? Se despertaron los alquimistas del pasado y dijeron, no, mi papá, cogí rayos X, se los apliqué a un metal y adivinen qué pasó. Se convirtió en oro, nos forramos en billete y todo el mundo a buscar cómo se lograba con los rayos X, otra vez crear oro, piedra filosofal, con los rayos X, para que vean las cosas que pasan. Hubo gente que dijo, psicólogos, expertos, ciencias de la salud, que aplicarse rayos X en el cuerpo podía hacer que la gente dejara de fumar, o que de pronto un criminal dejara de tener una mente criminal y se volviera una buena persona. Pasa con unas cuantas terapias de rayos X y uno se vuelve bueno. ¿Cómo la ven? Podría pasar, ¿no? ¿Cierto? Incluso uno dice, no, que es que uno es muy degenerado en el mundo moderno. ¿Ustedes han visto esa foto? ¿Les ha aparecido en internet? ¿Cierto? Toma tu celular con rayos X y escanea, chicas. Entonces muestran la ropa interior de la muchacha. No, qué maravilla. Pues en esa época, gente inocente hacía exactamente ¿qué? Lo mismo, vendían aparatos para escanear ropa interior femenina de mujeres, rayos X, y a las muchachas, es que es billete, papá. Entonces, había unos que decían, vamos a fabricar ropa que no permite que los rayos X ¿qué? Pasen. Plata. ¿Cómo lo ven? Los convence y todo chévere. E incluso en los salones de belleza, a las mujeres se les hacían tratamientos faciales con rayos X. Y lo que pasa es que los rayos X tienen algo interesante, y es que al principio es chévere. ¿Por qué? Porque sí rejuvenece, porque los glóbulos rojos empiezan a viajar hacia esas regiones y todo se pone como más rojizo, más bonito, todo bien. Pero cuando pasa el tiempo, pues ya todos sabemos qué pasa. Entonces, si bien suena positivo, son cosas muy peligrosas. Pero se hicieron, sí se hicieron. Aló, dale. Listo, todo bien que ya estoy volando. Me faltan como 2. ¡Boom! Otro boom. Marie Curie, Pierre Curie, radioactividad. Primero Henri Becquerel, eso no se nos puede olvidar. Y luego los Curie, 1896, 1898. ¿Sí? Los tipos descubren el radio, ¿cierto? El plutonio también, si mal no estoy. En la misma blenda, que es un material que tienen que irradia, pero que ellos no saben por qué irradia tanto, si no debería irradiar tanto. Luego encuentran ahí unos materiales, van sumando radiación, más radiación, más radiación, y les da la radiación. Claro que el último para encontrarlo sí es serio, ¿no? El radio, ¿no? El radio es, vamos a trabajar, como les gusta a ustedes que estudian física, vamos a trabajar 6 años o 5 años de experimentación con pala, ¿cierto? Digamos, unas cuantas toneladas de tierra, para sacar una gotica de radio. Eso sí, brilla como el sol, es una maravilla. Y toma tu doctorado. ¿Entienden cómo es? Una cosa salvaje. Bueno, descubren eso y se convierte otra vez en el boom mediático y empiezan los tratamientos. Llegó una bailarina exótica a decirle a los Curie, menos mal ellos fueron como razonables, les dijo, háganme unos collares y háganme unas cosas de esas cosas de radio, porque como eso ilumina, voy a hacer unos shows mejores.
voy a hacer unos bailes más elegantes. ¿Me van a entender o no? Menos mal, esta gente rechazó, pero pasó. Dijeron, vamos a hacer tratamientos faciales. Y entonces también empezaron a aplicarle a la gente radio en la cara. No, pues es la inocencia, es el mito. Estamos en el boom, todo el mundo cree que siempre todo es bueno, entonces lo vamos a usar. ¿Y por qué no? Llevaban a la gente a Joshua's, que son como unas minas en Europa, unas minas de uranio. Entonces metían a la gente y le decían, ¿se acuerdan que uno se mete, no sé si es en Cartagena, es donde uno se mete unos baños de barro y eso le ayuda a uno a la piel y que no sé qué? Bueno, lo mismo, ¿qué tal les parece? En uranio. Y además, como era una mina que tenía mucha radioactividad, entonces también habían gases de radón. Y parecía que respirar gases de radón también ayudaba mucho al cuerpo humano. ¿Cómo lo ven? Y se hacía, pues es al fin y al cabo billete, ¿cierto? Y la gente está promocionando el turismo y toda la vaina, entonces se meten allá. Oiga, crema dental. Vamos a hacer crema dental de radio y nos vamos a cepillar, claro. Ustedes saben que el radio es brillante. ¿Cómo van a quedar los dientes? Una maravilla. Entonces eso sirve para los... Y esas cremas existieron, no crean que estoy especulando, pueden buscarlo, ¿sí? Incluso cremas faciales también, y el caso más terrible, el señor William John Aloysius Bailey. El tipo es un tipo de billete, pero el tipo ha fracasado en todos sus proyectos. Entonces se encuentra el radio y dice, bueno, aquí fue, vamos a montar una industria de agua con radio. Y la gente empezó a tomar, ¿qué? Agua radiada, qué maravilla. No, pues además está de moda, está en boga, pues todos lo hacemos ahí, ¿no? ¿Cierto? Sale cualquier producto, a veces me pasa a mí un refresco y le digo a mi señora, voy a probar, solo por probar y no termina probando ahí cualquier cosa, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces no es raro que hubieran personas que tomaran esa agua que se llama Raditor y si ven esa imagen de esa persona que tiene como un problema maxilar, perdió toda esa parte. ¿Por qué? Por la radiación. Incluso los dientes emitían ya radiación de tanta agua que habían tomado. A nivel interno también. Pues porque el radio es una maravilla, en el contexto, ¿no? Y el caso más loco, unas señoras inocentes pintan relojes para una empresa. La empresa les pone esos brillos para que sean bonitos. Y las señoras son amigas y juegan entre ellas, se pintan las uñas con eso. Además, como lo hacen con un pincel, uno a veces al pincel le coge y le hace salivita así, para que pinte chévere. Y entonces, radio, y todas las señoras fallecieron. Y sin embargo, los de la empresa decían, no, es que nosotros no sabíamos. Y sí, al principio no sabían, pero después, aunque sabían, lo siguieron que, así, pues billete, ¿no? Entonces, ¿sí ven cómo es un poco el asunto? Y en los años 30 la cosa se controló y sin embargo habían familias enteras que iban a playas o sitios que conocían que habían emisiones de radiación porque querían escanear con un contador Geiger, una cosa así en las playas, en familia, para que sea bonito, ¿sí? Y bueno, y al final dijimos, pues como nos gusta la radiación, nos gusta todo eso, pues nos inventamos la mejor, ¿no? Y la bomba atómica a final de los años, bueno, a mediados de los 40, ¿no? ¿Cómo lo ven? Es el mito, todo es lindo. Dale a la siguiente, por favor. Dale, todo bien. Sí, ahí. Bueno, ahora este es el boom. ¿Lo han oído? ¿Sí? Les aparece en el celular, en YouTube, en todo lugar. La IA todo lo puede. En el Banco de Bogotá lo puede. ChatGPT lo puede. Inteligencia artificial para cuidar el cabello, ¿cómo lo ven? Inteligencia artificial para elegir los cantantes de Yo Me Llamo. Inteligencia artificial para las mejores comidas. Inteligencia artificial que resuelve los deberes. Ese sí que nos gusta. Inteligencia artificial para escribir un ensayo. Buenas, ya no lo escribo, me lo escribe el programa. Para el trading, para forrarnos en billete y que no nos pase lo que le pasó a Newton. Películas para llorar, según la IA. ¿Cómo lo ven? Eso podría pasar. Dale que me voy. Conclusiones. Bueno, yo creo que esto es un inicio para una investigación un poco más formal sobre estos temas y sobre estas reflexiones de mitos y leyendas que uno pueden contar en la ciencia de diferentes maneras, ¿no? No sé si algunos se sorprendieron o esperaban esto, esperaban otra cosa, muchas ecuaciones, no sé, pero lo cierto es que trato de llevarlos a unos mitos, unas leyendas ahí como urbanas, ¿sí? Esta charla tiene un alto grado de arrogancia epistémica, por supuesto, porque pues hay muchas cosas que con toda seguridad no sé y nos tocaría pues leer y profundizar, ¿cierto? Es un deber que la gente estudie historia y epistemología de la ciencia y de la física en el ámbito de la física. O sea, uno no puede seguir haciendo física por hacer ejercicios de física y decir que uno sabe física. Tiene que haber algo más y especialmente en estas latitudes.
en donde la física es algo casi despreciable, porque uno se mete a estudiar física y aparecen 3 pelagatos nomás, ¿sí? Entonces es importante que la gente tenga una razón por la cual hace lo que hace, y a veces los encuentro en que no saben ni por qué lo hacen, solo lo hacen porque suena bien, me veo cool, soy muy inteligente, y de pronto debería haber algo más. ¿Sí estamos? Ese es el punto. No más al conocimiento sin contexto, bueno, un poco. Y yo creo que algo que nos hace falta en Colombia y que quizás sería muy importante para poder aprovechar estas ideas es que hay una ausencia de filosofía de la ciencia en Colombia, es decir, no hay una filosofía por la cual el colombiano o el científico colombiano hace ciencia, más allá de la filosofía europea que nos pueden vender de hacer la ciencia. Claro que es una reflexión que hacen ahí en el libro de Cerejido, y es, a pesar de que esos tipos en Europa han sido capaces de crear bombas atómicas, han creado un Hitler, un Mussolini, pero nosotros queremos ser como ellos porque suena muy bien ser como ellos. No se me va a entender, ¿sí? Pero pues allá han pasado muchas cosas raras, ¿sí? Y si nosotros tenemos nuestro propio camino, pero no lo hemos escogido para hacer ciencia, quizás este sea un buen momento para reflexionar sobre esas ideas. ¿Listo? Muchas gracias, muy queridos. Hola, buenas. Muchas gracias. Saludamos en las redes a Jorge López, Gerardo Hernández, Nicolás Camilo Contreras, José Alzate Salazar y Manuel Sánchez, y así como a Adri Lasprilla y Luz Alejandra Santamaría, que le mandan un saludo y una felicitación muy especial. Pero Andrés Chávez Bonilla nos pregunta, ¿qué tanto determinó los sistemas políticos y económicos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Ejemplo, ¿qué tanta influencia tiene el capitalismo en dichos temas? Tiene que hablar el aparatico. Sí, perdón. Yo siempre les digo, hey, primero, no hay que pensar en esa ciencia neutra, ¿no? Yo creo que la ciencia neutra no existe. Eso de que la ciencia se hace por ciencia y ya, ¿sí? Aunque nosotros, digamos, como académicos en Colombia y en Bogotá, en fin, hacemos eso por eso, como ad hominem, ¿no? Pero efectivamente, la ciencia tiene una influencia del contexto, ¿sí? El contexto es vital, o sea, un ejemplo sencillo, razón por la cual la sociedad colombiana en muchos aspectos no crece es precisamente por la visión que tiene de lo que es la misma ciencia, básicamente, ¿sí? Porque no tiene el conocimiento o el aprecio de esta ciencia. No sé si sea una estructura política preestablecida o simplemente sea idiosincrasia que todo ya lo creemos o lo tenemos en mente, y pues para eso hay otras cosas para hacer billete, ¿no? Y uno termina estudiando otras cosas que quizás lo alejan de la ciencia, pero que le permiten a uno sobrevivir. Y pues efectivamente las políticas siempre han afectado la ciencia. Basta con el último ejemplo de la bomba atómica y ver la película de Oppenheimer para darse cuenta de si la política afecta o no afecta lo que es hacer ciencia, ¿sí? Que yo siempre digo a la gente, Oppenheimer perdió siempre desde el primer día que fueron y le preguntaron. Apenas le preguntaron, él ya estaba embalado. Si dice que sí, está embalado. Y si dice que no, también. Porque si usted dice que no, se mete en problemas. Y si dice que sí, también. Si estamos, es un problema serio. Entonces la política sí es parte integral o podría afectar de una u otra manera la dirección que toma la ciencia, eso no tengo duda. Ahora bien, ¿cuál es la potestad que tiene el científico sobre eso? Por ejemplo, en el caso de Oppenheimer. Bueno, yo ya hice la bomba, o ya me inventé esto. ¿Puedo decidir o no sobre eso? Eso es lo que a veces nosotros como científicos no reflexionamos. Lo hacemos y ya está. ¿Por qué? Porque pues es un juego lindo, etcétera. Pero luego vienen otros y dicen, oiga, me suena resto. Acabemos con estos. O utilicemos esto para. Y usted ya no tiene injerencia ahí. Usted ya no tiene el poder ahí. O tendría que ser muy mediático o generar un poder mediático grande para poder contrarrestar esos poderes políticos. Eso es algo que uno nunca habla en la universidad, de la ética y la moral en la ciencia, que es supremamente importante. Listo. Ya. Ahí. Preguntas del auditorio. Buenos días, profe Omar. Ya que hablabas un poco de la política, digamos en este caso de Colombia, yo quiero extrapolarlo a, digamos, una discusión que se está dando actualmente, y es que estamos abordando la reforma a la Ley 30, reforma a la educación superior. Y volviendo un poco al tu inicio de la charla, te quiero preguntar a ti directamente, ¿tú cómo meterías estos temas en los pensos universitarios de Colombia? Teniendo en cuenta que pues, en Colombia nos enfocamos más a lo académico y más a la redacción de distintos papers, más allá de temas como humanísticos y sociales. Bueno,
Esa pregunta me pone nervioso porque, claro, efectivamente yo vendo este producto porque yo creo que hace falta, ¿sí? Ahora, que yo tenga el poder para meterlo en algún pénsul o algo así, complicado. De hecho, por una razón, cuando yo empiezo mis clases y yo enseño física, pues yo soy muy humanista, entonces me gusta hablar de la historia, de la filosofía, un sinnúmero de cosas, sociología, la ciencia si quieres. Pero también uno encuentra a la gente que ya está enferma, o sea, que ya trae el germen. Y es, vamos a hacer ciencia, mi hermano. Y estamos entre amigos y espero, pues, estamos hablando mierda, mi hermano, ¿por qué me hablas mierda? Quiero echar ecuaciones. ¿Me hago entender o no? Y entonces uno dice, pero ¿qué pasa con tu mente? Porque el conocimiento es algo, ¿sí? Como he tratado de probar, que tiene que articular, ¿sí? Pero no, él solo quiere física. Y es la razón por la cual uno encuentra en las facultades de física, en las facultades de ciencia, en donde parece ser que lo único que importa es que formemos a estos tipos como técnicos de la ciencia para que hagan ciencia y a veces no saben por qué, pero la hacen y pues son muy brillantes, pero terminan encontrando que no tiene un sentido más allá del éxito personal generalmente, ¿sí? Que por supuesto es importante, pero también está ese producir para otros, para la humanidad, para mejorar algo, para mejorar un ámbito, o incluso por ejemplo en este ejercicio mejorar la forma en la que se percibe la. No sabría cómo, yo lo único que sé es que lo hago estas charlas, hablo con mis estudiantes y quizás de ellos podrían hacer una iniciativa de la cual digan, oiga, yo siento que lo que él nos está diciendo es importante, ¿por qué no tenemos ese tipo de instancias? Y quizás desde el estudiantado y desde alguna reflexión interna se pudiera lograr ese efecto. Es una posibilidad, ¿sí? Utópica seguramente, pero es una posibilidad. Buenos días, profe. Gracias por la charla. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. El primero, respecto a cuando ocurre este ejemplo que usted utiliza en términos de cómo dejar caer un borrador en China puede ser complejo, ¿no? O sea, entender la física ya bajo otros ideogramas o bajo otro lenguaje, pues es diferente. Y así en todo el mundo. Entonces, ¿cómo la ciencia es capaz de nuevamente reunir todas esas comprensiones y darnos pues una perspectiva del mundo, ¿no? Esa era. Y la pregunta es, un poco recogiendo lo que dice Diana Uribe en términos de cómo terminó el siglo XX, que fue muy paradójico, en términos de que hubieron muchas cosas que se lograron hacer, se creció muchísimo en ciencia, y otras muchísimas cosas que no se lograron hacer tampoco, y que rompieron también la física y las matemáticas que se conocían, ¿no? Dogmas de fe en las matemáticas o en la ciencia. Entonces un poco el siglo XXI viene a darse, ahí viene la pregunta, como que esta generación son los fundadores, ¿qué es lo que va a pasar y hacia dónde va? ¿Cómo motivar a que se hagan esos quiebres o revoluciones en este siglo? Bueno, respecto a lo primero que decías, el ejemplo de la caída es más como decirle a la gente, mire, el borrador en todo lugar cae igual, pero efectivamente cada cultura o cada sociedad es completamente diferente. En ese sentido, el estudio de las ciencias sociales tiene un gran problema, y es que las variables que distinguen una sociedad de otra son muy distintas, mientras que las variables físicas que explican el comportamiento de ese borrador de manera general son básicamente las mismas. ¿Me hago entender? Ese era un punto. Y ahora el punto del futuro, pues es evidente que nosotros siempre corremos un riesgo, y yo traigo el ejemplo, aunque lo tocó hacerlo ya de afán, lo de la IA, sí, lamentablemente, pero pues eso está aquí con nosotros, y eso va a pasar. Y la pregunta es, después de ver uno que el radio hizo lo que hizo, o que los rayos X hicieron lo que hicieron, entonces estaremos dispuestos a aceptar que cualquier cosa con IA es buena, por ejemplo, y cómo nosotros podemos reaccionar a ese tipo de cosas. Igual también hay un problema en la actualidad y es el celular, ¿no? Algo que también todos somos reflexivos sobre eso, pero igual vivimos inmersos en ese mundo, en ese sistema. Entonces, obviamente la única forma de lograr un cambio es ser reaccionario y conocer qué queremos y de dónde venimos, para dónde vamos. A veces esa frase es cliché, pero yo digamos que me gusta leer tanto historia y esas cosas, no tenemos que repetir historias, y leer historia y leer esas cosas nos permite estar atentos para no caer en los mismos errores que ya hemos cometido hace 100 años atrás. Y, ejemplo, otra vez de nuevo, radioactividad o rayos X. ¿Me van a entender? Creería que es por ahí la cosa.
Le queremos dar el agradecimiento a Omar por su reiterada participación con las charlas de ACDA. Estos auditorios son suyos en una próxima oportunidad. Vamos a darle paso a nuestros compañeros de ASASAC que ya van a comenzar su transmisión, que quienes quieran acompañarla, tiene que ver con historia y ciencia, se llama Los Cielos de la Independencia, para los que quieran quedarse en el auditorio a continuación o los que quieran unirse a las redes de ellos. De la misma manera, los invitamos en 8 días. El profesor Frank Valdivia viene de Perú a contarnos cómo sigue su investigación acerca de los cráteres. Entonces va a hablar acerca de algunas peculiaridades de los cráteres de la Luna, Venus y Marte. Entonces, para que por favor no solamente nos acompañen, sino que inviten a las personas que consideren convenientes que pueden interesarles. De todas maneras, el profesor Omar va a estar atento para escuchar las preguntas que ustedes quieran afuera del auditorio. Muchísimas gracias y los esperamos en 8 días.